Bueno chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier día que sea este día. Hoy vamos a empezar a ver farmacología. Primero y fundamental, es una materia nueva, muchos conceptos son nuevos, les voy a decir que tengan paciencia porque van a entender farmacología cuando terminen cuarto, quinto año. Es un proceso constante. Ahora nos vamos a enfocar más en los conceptos que tienen que saber en tercer año como base para que después lo puedan lograr entender completamente. ¿Estamos? En la clase de hoy vamos a ver la parte de farmacocinética, pero me gusta darles un poco ciertos conceptos fundamentales para que podamos entender el área como tal. Para eso tienen que saber que la farmacología es la ciencia que estudia el destino de las drogas en el organismo y sus acciones sobre el mismo. ¿Vamos? La farmacología, hay dos datos históricos que les pongo importantes porque a Balaba le encantan, que son quién fue el primer pionero y quién empezó a hablar de la farmacología como tal y la propuso como, los propuso, mira, lo propuso como ciencia, que fue Rodolf Buchheim, y en Estonia, en el año 1847, él mismo fue el que puso en la primera facultad de medicina, la farmacología como una materia. Datos de color, nada más que eso. Bueno, algo que quiero que sepan es que la farmacología es una ciencia la cual tiene mucha relación con muchas otras ciencias, como son la fisiología, la biología, la física, la genética. Es muy hermosa. Yo sé que me van a decir, esta está loca. No, cuando agarren el Goodman, que es la Biblia de nosotros, van a decir, no entiendo un carajo, pero poco a poco van a ver cómo se va haciendo muy llevadera y pueden entrelazar muchos conceptos que vieron en primero y en segundo año. Tenemos diferentes ramas como la terapéutica, la farmacia, una rama muy linda es la farmacogenética también y así, pero no nos va a aburrir en eso. Bueno, hay algunos conceptos claves que ustedes como estudiantes de medicina tienen que definir y saber y no tomar como sinónimos y cambiar ciertos paradigmas que se toman en el popular de la gente, ¿no? Droga se va a definir como cualquier agente químico o sustancia que afecta un proceso biológico. Así se define una droga. Puede ser cualquier, un tóxico, un veneno, un contaminante, la marihuana, eso es una droga, eso es una droga, cualquier sustancia química, ¿tá? Que afecte un proceso biológico. Después, un fármaco es una droga, o sea, una sustancia química que tiene un objetivo, un propósito, que cuál es la de prevención, diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad. O sea, un fármaco ya es una sustancia con un objetivo en la rama de la salud, ¿no? Y un medicamento es un producto elaborado para la administración en humanos que contiene al fármaco, que cuando veamos más adelante otros conceptos vamos a ver que es un principio activo junto con excipientes. ¿A qué voy con esto? A que cuando hablamos de un medicamento entra en la definición de una droga. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos de drogas no solo hablamos de drogas ilegales, porque la gente tiene la connotación de que cuando uno dice droga es una droga ilegal. No, una droga es una sustancia química que afecta a cualquier proceso biológico, que tenemos diferentes tipos de drogas, ¿bien? Ya el medicamento como tal es con un objetivo y que tiene otras sustancias aparte del principio activo. Entonces eso es lo que quiero más que todo, la diferencia que la sepan exponer cuando se les toma el examen más que el parcial al final. La diferencia de una droga, un fármaco y un medicamento. Bien, el medicamento, como ya lo dije anteriormente, está elaborado para la administración en humanos, consiste el principio activo y junto con excipientes. Y algo que me di cuenta que ustedes fallaban mucho era cuando llegaban a sexto año, cuando yo les tomaba el examen de PFO, es que generalmente no saben qué es la parte química, lo genérico y lo comercial, ¿no? Entonces, químico, el nombre químico es el principio activo, ¿sí? El genérico es como todos hablamos de la misma droga, no hablamos del principio activo, ¿sí? Y el comercial es lo que cada laboratorio le da al nombre. Acá, principio activo
se va a definir como la parte de la droga responsable de la acción farmacológica. A ver, no sé, la cocaína es clorhidrato de cocaína, ¿sí? No de la cocaína como tal, porque la cocaína es la planta. Vamos, la coca en realidad es la planta, después sale la cocaína, que es la pasta, y después el principio activo es clorhidrato de cocaína, ¿no? O la atropina también, que viene de la planta, que es la belladona. Las drogas, ese principio activo es otro. ¿Mm? Recuerden que el principio activo es el que te puede estimular un receptor, inhibir un receptor, estimular una bomba y demás. Lo vamos a ir viendo más adelante también. Acá un ejemplo para que entiendan bien la diferencia es el nombre comercial. Cuando ustedes van a comprar dicen deme una buscapina. El nombre genérico en lo cual nosotros estamos obligados a escribir es butil y osina. No tenemos que indicar una buscapina. ¿Por qué? Porque allí estamos dando una elección de qué laboratorio escoger. Y ustedes, chicos, sepan que es muy importante, y esto es el negocio de las drogas es el negocio más rentable del mundo, más que las armas. Hablo tanto de drogas legales como ilegales, ¿no? Y la cuestión de los laboratorios es algo muy turbio, y nosotros somos los conejillos de indias. Lo que quiero que les digan con eso, cuando ustedes tengan su sellito, pongan el principio, el genérico. ¿Por qué? Porque la persona, según lo que tenga en el bolsillo, va a elegir cuál puede comprar o no, porque ustedes le ponen buscapina, él solo por la receta le pueden dar, el farmacéutico solo le puede dar ese medicamento porque fue el que uno escribió. Entonces él tiene la capacidad de elegir, porque en general lo que nosotros queremos es que tenga ese principio activo, que es el que va a hacer el efecto farmacológico, no el laboratorio. Bueno, y el químico, o sea, la formación química se denomina N-metilbromuro de diosina. Perdón si les hablo un poco que parezco como que estuviera apapachada, pero es que me quité la cordal, entonces puede que suene un poco feo la voz. Lo más que tengo linda voz, pero bueno, sigamos. Un monofármaco es un medicamento, bien, con un solo principio activo. Ejemplo, la buscapina les puse acá, pero un polifármaco es un medicamento con más de un principio activo. El ejemplo que nunca se, y ustedes lo saben, es el Cura Plus. El Cura Plus tiene AINES como son el paracetamol, tiene pseudoefedrinas y demás y demás principios activos, ¿bien? Entonces puede ser un medicamento monofármaco o polifármaco. Una vez que tuvimos esas definiciones de qué es la farmacología y demás, en nuestro campo, que es el de la medicina, la farmacología va a tener dos ramas fundamentales. Una va a ser la farmacocinética, que es lo que vamos a empezar a desarrollar en esta clase, y la otra va a ser la farmacodinámica. Entonces empecemos con la farmacocinética. Hasta ahora, ¿qué herramienta les di para definirlo? Ustedes me pueden decir que es la rama de la medicina, ¿sí? Si es una rama, la rama de la medicina, mira, es la rama de la farmacología, la cual me estudia ¿qué? Lo que el cuerpo le hace a una droga. Eso es lo que estudia la farmacocinética. En función de dos cosas, del tiempo y de la dosis, que eso lo vamos a ver después más adelante. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos procesos que el cuerpo le hace a la droga? Y va a ser el denominado LATME, que es una mnemotecnia. LATME es nada más que el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Este es el denominado LATME, lo que vamos a estudiar. Y acá les abro entre paréntesis, ¿por qué? Porque depende del libro de fármaco que ustedes tengan, el Goodman, de la edición 10 para atrás, no van a leer LATME, sino van a leer ADME, absorción, distribución, metabolización y excreción. También el apunte de la cátedra es un apunte ya viejo y va a aparecer el ADME. Se los da claro, pero en la edición después de la edición 12 Goodman ya aparece LATME, para que lo sepan, ¿no? A Balaban se lee todas, porque se lee absoluta, cada edición en inglés, él ya se la está leyendo y la tiene. En su casa tiene una colección de todos los Goodman, y, y que él le encanta, de ahora en más ustedes ya saben que el que le encanta leer es la edición 10 del Goodman, tiene una fascinación por esa edición impresionante.
otros temas, él actualiza las cosas, pero la forma en la cual está explicado, yo creo que es una de las mejores ediciones, igual que el Velázquez. Bueno, cerramos paréntesis y sigamos. Les puse, como para que lo sepan y no se les olvide, la farmacocinética que me estudia lo que el organismo le hace al medicamento, porque después en la farmacodinamia, ¿qué es lo que me va a estudiar? Lo que el medicamento le hace al cuerpo. Bien, recordamos LADME: liberación, absorción, distribución, metabolización, excreción en función de la concentración plasmática y lo que hacen a lo largo del tiempo. Esta para mí es el mejor resumen que podemos tener de la farmacocinética. Es un cuadrito que está en el Goodman, que lo traspasé, pero para mí es la mejor forma uno de poder resumir. Lo vamos a ver al comienzo y después lo vamos a ver al final de la clase para interrelacionar todos los conceptos que vimos. Vamos a tomar el primer proceso que estudiamos, que es liberación u absorción. ¿Por qué? Porque un medicamento dijimos que era el principio activo más los excipientes. Los excipientes se denominan todas aquellas sustancias las cuales no me permiten que el principio activo genere su efecto, ¿no? Son todas esas sustancias. Hay muchos fármacos los cuales están solamente directamente el principio activo, ¿no? ¿Cómo? Ya lo vamos a ver más adelante. Los fármacos los cuales se utilizan por vía endovenosa no tienen excipientes, pero los fármacos o los medicamentos que se utilizan por vía oral sí tienen excipientes, los cuales disminuyen, retardan el proceso de absorción. Una vez que el fármaco se absorbe, vamos al segundo proceso, que es el proceso de distribución. Es en el cual llega el compartimiento central. De ahora en más, compartimiento central lo vamos a denominar como la sangre, como lo que llega al corazón. Porque desde el corazón, chicos, se bombea a todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, este fármaco libre es el gran objeto de estudio, porque este fármaco libre puede tener muchas idas y venidas. ¿A qué voy con esto? Este fármaco libre puede ir a reservorios hísticos, o sea, se puede guardar en el cuerpo como lo es en el tejido óseo, como lo es en el tejido adiposo y como lo es en el músculo, pero es una reacción que es reversible, va y vuelve, ¿sí? Este fármaco libre en la sangre puede estar libre o puede estar unido a proteínas, pero el fármaco libre es el que va a ir a un sitio de acción, que puede ser el sitio de acción deseado o no deseado, ya eso es otro tema, ¿no? Pero es el que va a generar el efecto que estamos buscando en la mayoría de los casos, ¿no? Pero este fármaco libre puede hacer también un proceso, que es en el proceso de metabolización, que hacemos una biotransformación. Cuando hacemos el proceso de biotransformación que se metaboliza, ya es una reacción irreversible, ¿sí? Y la ida, el caminito va a ser que se va a eliminar. O también el fármaco libre puede ser eliminado sin pasar por un proceso de biotransformación o metabolización. Pero lo que quiero que también les quede es que una vez que hacemos la metabolización, ya no puede volver a ser un fármaco libre. ¿Estamos? Después lo vamos a ir mencionando a lo largo de la clase y vamos a volver para que ustedes tengan la interpretación. Bien, ahora, ¿qué tenemos que saber? Va para empezar a hablar del primer proceso, que es el proceso de absorción. Nosotros tenemos que repasar cuáles son los mecanismos a través de las membranas, el paso a través de las membranas biológicas. ¿Por qué? De la célula, de la bicapa lipídica, porque si nosotros entendemos cómo una sustancia pasa a través de la bicapa lipídica de una célula, podemos entender lo que pasa a nivel de las células forman tejidos, a nivel de los órganos, y es lo que pasa en el cuerpo cuando un fármaco entra en contacto con el cuerpo, ¿sí? Es lo que pasa a nivel celular. Por eso vamos a hacer un repasito, esto lo vieron ustedes en primer año, pero como para que se recuerde un poco. Entonces, el mecanismo de transporte es el pasaje de fármacos a través de membranas biológicas. Dentro de estos mecanismos tenemos procesos pasivos o de difusión, los cuales tenemos que va a ser
gracias al gradiente o potencial electroquímico. Ustedes recuerden que esto verdecito es la membrana lipídica, que en un lado tenemos mayor concentración de una sustancia, en el otro no, y lo que se va a volver es que se va a pasar de un lado a otro buscando el equilibrio para las osmolaridades que se mantengan. Eso puede ser a través de poros o por la capacidad de liposolubilidad de la sustancia a través directamente de la membrana sin ningún tipo de poro. Después, otro transporte a través de la membrana es el transporte especializado. Como tenemos el denominado transporte activo, es el cual requiere energía. Tenemos el transporte activo primario, tenemos el transporte activo secundario. Pero la característica es que va en contra del gradiente o el potencial electroquímico. Un ejemplo para recordar esto es que vamos con el transporte activo primario. Supongamos, chicos, que este lado de la membrana, vean el pulsor, nosotros es un boliche. Abrieron los boliches y estamos en cuarentena, ¿no? Entonces acá, ¿quién va a estar? Va a estar el Pato Vica. Observemos que hay, de este lado del boliche hay mucha gente y por leyes tiene que haber cierto distanciamiento social y no pueden entrar más personas. ¿Qué hacemos? Nosotros queremos entrar, entonces vamos a incurrir en darle plata al Pato Vica, o sea, lo vamos a comprar para que me deje entrar. Entonces es un ejemplo de un transporte activo primario. Gastamos energía y vamos en contra del gradiente electroquímico. ¿Qué pasa en el transporte activo secundario? ¿Sí? En el transporte activo secundario tenemos sin porte y antiporte. Entonces, en vamos, el mismo ejemplo, llegamos al barcito, y le decimos, ve, ¿será que me puedo pasar? Dice, bueno, a ver, déjame, yo te voy a cobrar algo, voy a gastar energía, pero yo voy a sacarte a alguien, ¿sí? Voy a hacer que salga alguien. Entonces, sale una persona y entra otra, pero esto requiere energía. Y en este caso no vienen solos, sino que vienen dos personas, entonces tienen que darle más plata y los dos van a entrar en contra del gradiente electroquímico. ¿Bien? Como para que tengan ejemplos, pero esto ya ustedes lo super manejan. Bien, y otras formas de mecanismos de sustancias a través de membrana tenemos el proceso de endocitosis y exocitosis. Bien, recordando un poco, difusión simple, el transporte pasivo, que no requiere energía, y el transporte activo, que requiere energía. Resumiendo, vamos a tener que, observen esta imagen, tenemos la bicapa lipídica, tenemos por un lado de la membrana vamos a tener una sustancia, que en este caso va a ser el fármaco, y en difusión pasiva que dijimos que no requiere energía y que buscamos el equilibrio, y es el equilibrio osmolar vendría a ser. ¿Qué vamos a hacer? Puede ser a través de poros o no a través de poros. Observen que dentro de los dos lados de la membrana tenemos la misma concentración de sustancias. Bien. La difusión pasiva directa es el sistema más utilizado por los fármacos, está condicionada por la lipofilia de las sustancias, es a favor del gradiente electroquímico, no requiere energía, no es selectivo ni saturable, no es inhibido por otras sustancias y su velocidad se rige por la ley de Fick. La ley de Fick es muy importante para entender el proceso de absorción porque después la vamos a utilizar con el pH y el pK y vamos a hablar de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de la ley de Fick? Bien, ¿qué es lo que quiero que interpreten? La ley de Fick me habla que el flujo es igual a la concentración de la primera sustancia en un lado de la membrana menos la concentración de la segunda sustancia por el área por el coeficiente de permeabilidad de la membrana lipídica por el espesor de la membrana. Para la interpretación, porque acá la idea no es matarlos con fórmulas, es que si aumenta el espesor de la bicapa lipídica, el flujo va a disminuir, va a ser inversamente proporcional a lo largo del tiempo, ¿tá? O sea, va a demorar muchísimo más tiempo en que lleguemos a ese equilibrio en los dos lados de la membrana. Por el contrario, si el coeficiente de permeabilidad es alto, el flujo va a ser más rápido. Eso es lo que quiero que interpreten de la ley de Fick. Acá es lo que yo les puse. A lo largo del tiempo tenemos una sustancia en un lado de la membrana y en otra.
bicapa lipídica, acá tenemos el espacio extracelular, va a ir pasando, bien, este flujo, pero ¿en cuánto va a ser? ¿Va a ser rápido o va a ser corto? Eso como que va a depender de todas esas características que vimos anteriormente por la ley de Fick. Bueno, ahora vamos a ver algo muy importante que es la influencia de pH y pKa, bien. Entonces, el pH es la cantidad de hidrógenos que tiene una sustancia o que tiene un medio, ¿no? Y el pKa se define en pocas palabras como el pH en el cual una sustancia química está en su parte en iguales proporciones, 50% ionizada y 50% no ionizada. ¿Por qué les doy estos conceptos? Para que podamos entender un poco lo otro, ¿no? Bueno, la mayoría de los fármacos vamos a ver que son ácidos o bases débiles. Después, en una solución acuosa se encuentran en dos formas, o sea, los fármacos en una solución acuosa se encuentran en dos formas. Puede ser esto tienen que aprenderlo de cabeza. Ionizado, chicos, ionizado, una sustancia ionizada, significa y es sinónimo de que tiene la capacidad que es hidrosoluble, ¿tá? O sea que no pasa la bicapa lipídica. En una forma no ionizada, ¿qué significa? Que tenemos que es liposoluble, ¿tá? O sea que tiene la capacidad de pasar la membrana plasmática. Ahora, su grado de ionización depende de la naturaleza, si es ácida o básica, del pH, del pKa y del pH. Bueno, acá les puse las definiciones de pH, ¿sí? Logaritmo negativo de la base 10 de la concentración del ion hidrógeno. Una concentración de hidrógeno es igual a 10 por 10 a la menos 7, o sea, 0,07. Es simplemente un pH de 7, ya que pH es igual a menos logaritmo de 7. Bueno, a que lo tengan nada más, no es que es. El pKa es el logaritmo negativo de la constante de disociación de un ácido, es decir, el pH al cual una droga tiene la mitad de sus moléculas ionizadas, o sea, la mitad hidrosoluble y la mitad liposoluble. Bien, ¿por qué? Porque ¿para qué sirve esto? Porque vamos a empezar a hablar de la fórmula. Bueno, antes de eso vamos a hablar dos cositas que también tienen que tener como regla general. De ahora en más, cuando vean en fármaco A, va a significar una sustancia química ácida. AH es lo mismo que A menos H, ¿tá? Y H significa forma no ionizada. ¿Y qué dijimos anteriormente que significaba la forma no ionizada? La forma que tenía la capacidad de la liposolubilidad, que puede pasar la membrana plasmática. Después teníamos A más H en la forma ionizada. Y la forma ionizada es hidrosoluble. O sea, hidrosoluble no pasa la bicapa lipídica. Ya les voy a explicar por qué. Ahora, vamos con las bases. De ahora en más, base va a significar B. Entonces, una base BH es lo mismo que B más H. Pero acá va a cambiar la bola, va a ser todo lo contrario a lo que es el ácido. BH va a ser la parte ionizada, o sea, la forma ionizada. Entonces, la forma ionizada es la forma hidrosoluble. Ahora, B más H es la forma no ionizada, o se va a ser la forma liposoluble. Bien, vamos a ver la interacción en la absorción. ¿Cómo me va a influir el pH del medio y el pKa de los fármacos? Recordemos, pKa vendría a ser el pH en el cual una sustancia está 50% liposoluble e hidrosoluble. Lo mismo que decir 50% ionizada y 50% no ionizada. ¿Cuáles son los pHs que tenemos en nuestro cuerpo? El jugo gástrico es un pH ácido, ¿sí? O sea, con muchísima cantidad de hidrógeno. El duodeno es más básico, el intestino delgado más básico, el intestino grueso más básico, el plasma sanguíneo 7.4, el líquido cefalorraquídeo 7.3, la orina
de 4 a 8 puede variar, la leche materna 6.4, el líquido prostático 6.5, el flujo vaginal va a ser un poco bastante ácido. ¿Estamos? Y ahora acá les voy a dar un ejemplo del pKa de diferentes fármacos, como tenemos básicos débiles, como lo es el diazepam, ¿tá? y ácidos débiles como es el ácido acetil salicílico, que no es otra cosa más que la aspirina. Bien, ahora sí vamos a hablar de mi querida fórmula de ecuación de Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch puso esta fórmula matemática, que la fórmula matemática no hay que tenerle miedo, es una comprobación de lo que pasa a nivel del cuerpo, es una hermosura, man. Me van a decir, una hermosura, esta está loca. Bueno, el pH, dice la fórmula, es igual al pKa más el logaritmo de qué, digamos, tomamos como ejemplo la sustancia ácida, acuérdense que A significa de la forma no ionizada ionizada sobre la forma no ionizada, que es AH. ¿Estamos? Esta es la ecuación. ¿Qué pasa si uno pasa, este es el igual, de un lado al otro lado? Si está más, pasa menos, ¿sí? Entonces vamos a tener que el pH menos el pKa es igual al logaritmo de la forma ionizada sobre la forma no ionizada. ¿Vamos? Eso me quiere decir que si yo sé el pH del medio en el cual voy a dar la sustancia farmacológica, el fármaco, menos el pKa, y pongo el logaritmo, voy a saber cuánto porcentaje del fármaco voy a tener en forma ionizada y no ionizada, chicos. Para eso me sirve la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Hay un ejercicio que lo pueden seguir en el Goodman, que está bastante interesante, que te lo hace sobre el ácido acetil salicílico, sobre el pKa, que es 4.4. Después, si quieren, podemos hacer ejercicios, pero esto es como para que sepan, empiezan a saber ya las definiciones. Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento de un ácido y una base según el pH. Entonces vamos a ver qué pasa con un ácido y una base en un pH alcalino. ¿Estamos? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un pH igual a un pKa. Y vamos a saber qué pasa cuando tenemos un ácido y una base en un pH ácido. Comencemos. ¿Qué pasa en un medio? Dos cosas importantes. ¿Qué pasa en un medio alcalino? ¿Qué le falta a un medio alcalino? Hidrógeno, ¿no? Si tenemos un ácido, como en este caso el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y la tenemos de esta forma, ¿qué significaba? La forma no ionizada. Y forma no ionizada significa liposoluble. Si pusiéramos en contacto el ácido acetilsalicílico con solo la membrana, la bicapa lipídica, ¿qué pasa? Dijimos, no ionizada significa liposoluble, o sea que tendría la capacidad de pasar la membrana plasmática. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿no? Ahora, normalmente nosotros no damos un fármaco y lo damos directamente a la membrana plasmática, no, lo damos en este caso por vía oral, por el tubo digestivo, y se va a encontrar con un pH en el medio. Por eso es la importancia de un fármaco en una sustancia acuosa. ¿Cuál es la interacción? Supongamos el primer ejemplo, que es un medio alcalino. Dijimos que al medio alcalino le faltan hidrógenos. ¿Qué pasa cuando una sustancia no ionizada entra en un medio alcalino? Viene y el medio alcalino, ¿qué le dice? ¡Hey, necesito hidrógenos! Le saca hidrógenos. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que esto. Y cuando le da hidrógenos al medio, se me convierte en la forma ionizada. ¿Y qué dijimos que significaba la forma ionizada? Que era hidrosoluble. Así que, ¿qué va a pasar? No va a poder pasar la membrana plasmática porque se disoció, le dio al medio hidrógenos y ahora ya no tiene la capacidad de pasar la membrana. Entonces, si nosotros damos un medicamento ácido y queremos que se absorba rápidamente en el jugo gástrico, no se va a absorber, chicos. ¿Por qué no se va a absorber? No, perdón, en un medio alcalino, no, el estómago tiene
ácido, no. Si damos, digamos, un medicamento en un medio alcalino, no se va a absorber. ¿Por qué? Porque le va a dar al medio los hidrógenos, va a cambiar la forma y va a ser una forma ionizada y entonces va a perder la capacidad de pasar y se vuelve hidrosoluble. Ahora veamos qué es lo que pasa si yo doy la molécula en un medio ácido. En un medio ácido, ¿requiere hidrógenos? ¿Qué dicen ustedes? No, no requiere hidrógeno. Entonces, ¿qué pasaría si yo doy esta misma molécula que dijimos que AH, ¿qué significaba AH? Significa no ionizada, ¿sí? No ionizada significa liposoluble en un medio ácido. Aquí pasa directamente porque el medio no le hace ningún cambio a la molécula, ¿sí? Entonces, ahora sí va el ejemplo que decía anteriormente, que me adelanté. ¿Qué pasa cuando damos la aspirina? La aspirina, ¿dónde se va a absorber muchísimo mejor? ¿Sí? Se va a absorber a nivel del estómago, porque el estómago, vimos anteriormente en los pH del cuerpo, era un pH ácido. ¿Estamos? Entonces se va a absorber, va a pasar la membrana. Bien, por eso es la importancia y la interacción de los conceptos que vimos, pH, pKa y la ecuación de Henderson-Hasselbalch junto con la ley de Fick, ¿no? Que te permiten hacer esta interpretación cuando yo doy un fármaco. Espero que me sigan. Me gustan estas clases personales porque todas las preguntas surgen. Si no, bueno, devuelven el videito y me vuelven y me escuchan. Bueno, y acá se vuelve a disociar, ¿sí? Y entonces cuando se disocia se va a pasar a la parte ionizada y sería la parte hidrosoluble. Esto, cuando se disocia, es lo que se denomina la trampa iónica, ¿tá? Ahora vamos con otro fármaco. Pongamos una base, un clonazepam, papá. Bueno, vamos con el clonazepam en el medio alcalino. El medio alcalino, ¿qué dijimos? Bueno, vamos por partes primero, para que no se me pierdan. Recuerden que las bases es al revés de las ácidas, ¿no? Entonces, base dijimos que si vemos una sustancia que es B, era básica. BH, ¿qué significaba? BH significa ionizada, o sea, significa hidrosoluble. ¿Estamos? O sea, que no puede pasar la membrana plasmática. B más H significa no ionizada, ¿sí? Entonces, no ionizada, ¿qué significa? Que tiene la capacidad de, ¿qué? Liposolubilidad. Vamos a ver, el medio alcalino, en realidad, ¿qué dicen ustedes el medio alcalino? ¿Que requiere o no requiere hidrógenos? El medio alcalino quiere hidrógenos, ¿no? Entonces, vamos con la base. Vamos a empezar con esta parte de acá. Vamos con la sustancia que es la liposoluble, la que nosotros daríamos, ¿no? O sea, el aporte no ionizada. La ponemos en el medio alcalino, ¿sí? ¿Y qué pasa en el medio alcalino? Va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de liposolubilidad, ya que no me hace ningún tipo de alteración. Ahora, vamos, ¿qué pasa en el medio ácido? Cuando tenemos mucha cantidad de hidrógenos. Se me une al hidrógeno, así que se me convierte en BH, que BH es la forma ionizada, o sea que es la forma hidrosoluble. Entonces, ¿qué pasaría? Chucu, chucu, no puede pasar. ¿Estamos? Entonces, si damos un fármaco básico, ¿en qué medio correspondería darlo? En un medio el cual sea alcalino para provocar la absorción o el paso a través de membranas. Bueno, resumiendo, chicos, la difusión facilitada, o antes de eso, es lo que quiero que interpreten, cómo hagan ejercicios y hagan ejercicios para que les pueda saber cómo va a influir el pH, el pKa, ¿sí? Y la solución y el fármaco para que sean absorbidos, ¿no? Bueno, sigamos. La difusión facilitada requiere proteínas transportadoras específicas, como los denominados carriers. Se realiza a favor de un gradiente de concentración. Es específico y saturable, ¿sí? Pueden producirse fenómenos de competición, no requiere energía. Acá algunos ejemplos son los glúcidos, los aminoácidos, los neurotransmisores, las purinas, las primidinas, los iones metálicos. ¿Vamos?
Acá viene tucu, se une al carrier, taqui taqui y chao, lo pasa, ¿tá? Como si fuera un peaje. Un peaje tiene una capacidad, es para cierto tipo de autos, así, más o menos. Bueno, vamos a hablar ahora del transporte activo. El transporte activo requiere energía y transportadores específicos. Es específico y saturable, puede producirse fenómenos de competición, que lo vamos a ver más adelante. Es en contra del gradiente electroquímico, acuérdense del Pato Vick en cuarentena. ¿Sí? Tenemos primario y secundario, que el secundario se caracteriza por ser sin porte y antiporte. Y la importancia en el transporte de compuestos endógenos, pocos fármacos pasan por transporte activo, ¿no? El ejemplo clásico es la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Tá? Bien, ya lo dijimos este diapositivo anteriormente. Entonces, ya empezamos a hablar un poco de lo que es el proceso de absorción, como si entendíamos cómo pasaba una sustancia a través de la membrana, podemos interpretar cómo un fármaco pasa a través de los tejidos y lo que pasa a nivel del órgano. Por ende, definimos la absorción como el proceso que estudia el ingreso de los fármacos en el organismo desde su lugar de administración. Denota la rapidez con la que un fármaco sale de su sitio de administración y el grado en el que lo hace. Entonces, la absorción me va a estudiar todo lo que repetimos anteriormente. Pero hay factores, chicos, que tienen que saber que modifican el proceso de absorción. ¿Qué me lo va a modificar? Cosas que ya dije reiteradas veces. La solubilidad, o sea, si es liposoluble o es hidrosoluble. También el tamaño de la molécula, no es lo mismo una molécula pequeña que una molécula grande. La cinética de disolución de la forma farmacéutica, no es lo mismo dar un fármaco que está solo con el principio activo o dar un fármaco que tiene excipientes, ¿bien? La concentración del fármaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que unas partes del fármaco que se absorbe es por difusión pasiva y es por el gradiente. Si solo es una molécula, para que se absorbe va a demorar más. Si damos mucha cantidad, vamos a buscar el equilibrio a los dos lados de la membrana, entonces se va a absorber más rápido. También la circulación en el sitio de absorción, lo vamos a ver cuando veamos las insulinas. No es lo mismo dar un sitio de administración intramuscular, ¿sí? En el muslo, que darlo en otros lugares que son más irrigados, como por ejemplo la parte abdominal, ¿sí? La superficie de absorción. Eso lo vamos a ver como resultado, como conclusión al final. Por más de que vieron lo que yo les hablé anteriormente, que una molécula ácida, o sea, un fármaco ácido, se absorbería muchísimo mejor en un medio ácido que en un medio alcalino. Pero, ¿qué pasa? En la vida real no pasa así. Una aspirina se absorbe más en el intestino. Y tú me decís, che, pero me diste antes lo contrario. Acuérdese en la ley de Fick. ¿Qué era? Era concentración de uno, de otro, por área, por coeficiente de permeabilidad. En este caso, sí, tenemos mayor facilidad de la molécula por su capacidad de permeabilidad. Pero el intestino tiene un punto a favor, que cuál es el gran área de proporción en el cual va a estar en contacto con el intestino. Por ende, un fármaco se va a absorber más en el intestino que en el estómago, por más de que el estómago sea el mejor lugar para absorción, porque tenemos una gran área de superficie, como una cancha de tenis. Ya lo vieron en segundo año, ¿no? Y bueno, y también vamos a hablar sobre las vías de administración. Vamos a hablar algo que es un concepto fundamental y primordial en el proceso de la absorción, que es el efecto del primer paso. El efecto del primer paso se me define como un fenómeno que está caracterizado por la eliminación o destrucción de un porcentaje del fármaco administrado antes de alcanzar la circulación sistémica. Volvamos un poco, chicos, a lo que era el cuadrito que les dije que era un resumen de farmacocinética. Recuérdense que en este lado teníamos que la liberación, absorción, y acá teníamos compartimento central en el medio, acá teníamos el fármaco libre, ¿no? Vean el pulsor y tengan muy buena imaginación. Ahora, el efecto del primer paso es
cuánto de lo que administramos llega a ser fármaco libre. ¿Por qué? Porque acá en este dibujito lo dice fácilmente. Acá tenemos la boquita, pasa el fármaco por vía de administración oral, viene, se absorbe, pasa las membranas y se absorbe, pero pasa antes de llegar a la circulación general, que es el compartimento central, pasa por un gran órgano, que es el hígado, y el hígado es el gran metabolizador del cuerpo. Cuando veamos la parte de metabolización vamos a ver, y cuando, acuérdense que teníamos en la parte inferior del cuadro, cuando se metabolizaba no podía volver a ser fármaco libre, sino que se eliminaba. Bien, entonces el efecto del primer paso es que cuando este fármaco pasa por el hígado hay una parte que se metaboliza y no llega todo al compartimiento central. O sea, si yo doy 500 miligramos de amoxicilina, los 500 no me van a llegar a la circulación general, me van a llegar 200. ¿Por qué? Porque tenemos el denominado efecto del primer paso. ¿Está? Eso hace que vamos a tener menos fármaco libre. Si tenemos menos fármaco libre, recuerden que el fármaco libre era el cual podía ir al sitio de acción, el cual se podía irse a reservas císticas o el cual podía estar unido a proteína, ¿no? Bueno, ahora tenemos el efecto del primer paso hepático. El principal órgano que hace el efecto del primer paso es el hígado. También está el pulmón, recuérdenlo. Es metabolización hepática. Les puse acá, metabolización hepática del fármaco absorbido en el tracto gastrointestinal antes de llegar a la circulación sistémica. Después, un concepto importante, biodisponibilidad, que de ahora en más yo se las puse como F, es la cantidad y la forma inalterada en la que el fármaco llega a la circulación sistémica, ¿no? Y por lo tanto está disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto farmacológico. Entonces, la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco libre que llega a la circulación general. ¿Entendido esas partes? Bueno, vamos a empezar a hablar de las vías de administración, porque estos se los van a tomar. Tenemos diferentes vías. La principal, una de las más utilizadas, es la vía oral. Hay algunos conceptos, siempre sobre una vía de administración hay puntos positivos, negativos. Primero, empecemos. La vía oral es la más utilizada, es la más segura, conveniente y económica. Ustedes recuerden que en medicina siempre vamos a tener necesidades infinitas y recursos pocos. Entonces vamos a tener siempre que utilizar una medida económica también para que pueda ser accesible a todo el resto de la población. Por ende, la vía oral es una de las más económicas, no tenemos que utilizar descartable, plástico, es fácil de tomar, ¿sí? Pero tiene una contraindicación muy importante, que ¿cuál es? Pues que requiere la colaboración y el apego terapéutico del paciente. Si el paciente no se quiere tomar el fármaco que va a hacer, lo obliga a que se traiga la pastilla. Véanlo con los niños. Los niños, hombre, eso no se quieren tomar los jarabes. Es la misma cosa, bien. La absorción van a variar muchos factores que van a depender, ¿no? Primero, la desintegración del comprimido y su disolución, acuérdense el proceso de liberación, los excipientes. Hay fármacos de liberación lenta que muchas veces fallan en sus excipientes y no se logran absorber de una manera uniforme. No es que siempre se me va a absorber 50 miligramos cada hora, muchas veces por diferentes tipos de procesos, por aumento del peristaltismo, disolución gástrica, además tenemos más porcentaje de fármaco libre y se absorbe más rápido y podemos llegar a tener más efecto farmacológico, puede llegar a ser negativo. La estructura química, la influencia del pH que ya la vimos, el metabolismo bacteriano, el ejemplo de la digoxina, que hay una bacteria la cual la desdobla y no permite la absorción, la degradación por enzimas intestinales, porque la insulina no se puede dar por vía oral, porque es degradada por enzimas intestinales y no llega a absorberse. Después, bueno, metabolismo de la pared intestinal, lo mismo, metabolismo hepático. Acá en esta vía de administración tenemos el efecto del primer paso, la alimentación, y era cuando uno estaba pequeño, adolescente, que pequeño, que se acuerdan del dicho popular de que si uno toma un poquito de aceite o come antes de tomar, ¿se emborracha menos? Bueno, claro que se emborracha menos. ¿Por qué? Porque los alimentos disminuyen el tiempo, o sea, retrasan el tiempo de absorción de los medicamentos. Entonces, es verdad. Ese dicho popular es verdad, muchachos. Y ya saben por qué. Y las interacciones con
otros fármacos, que eso puede pasar en la vía de administración oral, ¿sí? Bien, el vaciado gástrico. Yo les dije que el lugar donde más se absorbía los medicamentos era a nivel del tubo digestivo. Bien, entonces el vaciado gástrico va a ser fundamental. Y hay factores que retrasan, como los anticolinérgicos, la neuropatía diabética, o que lo aumentan, la metoclopramida y la circulación enterohepática, que la vamos a ver más adelante. Pero es como para que vean cosas positivas y cosas negativas de las vías de administración. Bien, vías indirectas, las cuales vamos a tener son la oral, vemos después la sublingual, importante y fundamental. La sublingual, si ustedes recuerdan anatomía, que es debajo de la lengua, su nombre mismo lo dice, va directamente al corazón. Entonces, el fármaco que damos, todo ese fármaco va a ser la misma concentración que damos, es la misma que llega al compartimento central. No tenemos el efecto del primer paso, ¿sí? Su utilidad es que es muy rápido, chicos, en 5 o 10 minutos el paciente ya le está haciendo el efecto farmacológico deseado. En cambio, en la absorción vía oral, mientras llega al estómago, pasa el vaciamiento gástrico como a 30 minutos y se absorbe, va a demorar, ¿sí? Rapidez, el liposoluble potente, las limitaciones, que puede ser deglutividad, irritación, y un ejemplo podemos tener las benzodiazepinas, la nitroglicerina, que es para disminuir la presión arterial. Lo van a ver cuando veamos infarto agudo de miocardio en el tratamiento, ¿sí? O también lo podemos tener, un ejemplo es el ketorolac sublingual cuando tienen una odontalgia. Después, a nivel rectal, recuerden la circulación del recto, que teníamos la superior, la media y la inferior, que el 50% evita el primer paso hepático. ¿Qué pasa? Que es irregular e incompleta la vía de absorción. Es de utilidad para, no cuando el paciente vomita, porque cuando el paciente vomita vamos a utilizar la vía parenteral, pero sí para el paciente que está inconsciente, más que todo el paciente pediátrico, ¿sí? Esto se utiliza mucho cuando le damos al paciente pediátrico que está en un estado epiléptico. Uno no le puede poner una vía porque le necesita un montón, las venitas son súper frágiles, me ha pasado, y ya vienen ampollas endorrectales en las cuales tienen 5 mililitros de diazepam y uno se las pone por vía rectal, chicos. Santo remedio, se absorbe el niño deja como me ha pasado. Me acuerdo tanto, un 31 de diciembre del año pasado estaba de guardia, me quedó una nena 2 añitos con una crisis epiléptica. Ay, por favor, nunca se me va a olvidar en mi vida. No paraba esa niña de convulsionar. No le podemos poner vía nada, vía rectal. Santo remedio. Después, la respiratoria, absorción rápida también, y evita el primer paso hepático, pero también tenemos un primer paso pulmonar, pero es en menor grado. Utilidad, generalmente se utiliza para anestesias locales o en pacientes para tratamiento con EPOC o asma. Limitaciones, que tiene reacciones locales y poco sistémicas. Bueno, ejemplos: vías respiratorias, broncodilatadores, corticoides, el salbutamol y eso. Bueno, cutánea, que pasa efectos locales en la piel y la mucosa, evita el primer paso hepático. Utilidad para efectos locales, ¿sí? O sistémicos. Limitaciones, efectos sistémicos no deseados, y ejemplos tenemos antibióticos en crema, corticoides, la dexametasona, algún tipo de hormonas sexuales, como lo son para el tratamiento de los anticonceptivos de los denominados parches, ¿sí? O muy importante, chicos, la escopolamina, que acuérdense que es un medicamento que lo utilizan para dormir a la gente, para robarle y demás, ¿no? Cuando veamos en su momento eh, analgésico y todo lo demás, vamos a ver cómo lo utilizan. Bueno, y ocular, la absorción evita el primer paso hepático, tiene efectos locales, efectos sistémicos, bueno, no se utiliza tanto. Tu cuadrito como para un resumen para que ustedes lo tengan. Bueno, las vías directas, ¿a qué se llama directa? Que el fármaco que damos va a tener una biodisponibilidad de 1. Sí o sí, porque ya vamos a estar. Recuerden que dijimos que la biodisponibilidad era cuánto fármaco libre llegaba al compartimento central. En las vías indirectas vamos a llegar al compartimento central, más que todo en la intravenosa. Tomen esto como en la intravenosa, que la biodisponibilidad es de 1, o sea, de un 100%. Bien, es adecuada para fármacos solubilizados,
evita el proceso de absorción, o sea que acá ya directamente estamos en el compartimento cerebral, es adecuada para grandes volúmenes y sustancias irritantes, pero grandes, muchos grandes volúmenes. Imagínense que uno, en la vía parenteral, que es de mantenimiento de la hidratación de una persona que no puede utilizar la vía oral para un prequirúrgico nada más, es de 2.500 mililitros, o sea, de 2 a 3 litros pasas por vena. Puedes pasar hasta más, 5, todo, depende lo que requiere el paciente. Ay, me fue mal. Utilidad: es rápido en acción, es útil en emergencias y permite ajustar la dosis. Limitaciones: tiene que ser un personal especializado, no cualquiera te agarra la arteria, ¿sí? Una vez administrado no puede eliminarse, cosa que se puede hacer por la vía oral, porque tomaste un medicamento, ¿no? Estimulas el vaciamiento gástrico con medio del vómito o de un lavado gástrico, o puedes dar carbón activado, seguramente lo vieron en intoxicaciones. Bien, acá tenemos mayor riesgo de reacciones adversas a medicamentos. Generalmente tiene que ser una administración lenta, no muy rápida, porque si no puede generar émbolos. Ya vieron la definición de un émbolo. No es adecuada para soluciones oleosas o en suspensión. Bien, lo que dijimos, la embolia, ¿sí? Los émbolos. Bueno, nada. Un ejemplo es la insulina regular. Vieron que yo les dije que anteriormente anteriormente teníamos unas enzimas a nivel del tubo digestivo, las cuales me hacían una gran degradación. Bueno, esta gran degradación que les dije que la insulina no se puede dar por vía oral, bueno, por eso se da por vía parenteral o intramuscular, porque no tenemos esas enzimas. Intramuscular es adecuada para fármacos solubilizados o en suspensión. Los lugares que se utilizan es la región glútea y deltoidea. Tenemos una absorción lenta y sostenida, ¿sí? La absorción intramuscular es más rápida que la subcutánea, pero menor que la endovenosa. Y el flujo sanguíneo condiciona la absorción. Recuerden que normalmente nuestros órganos del cuerpo tienen una distribución de la sangre. Hay órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios, ¿cuáles serán? El cerebro, el corazón y el riñón, ¿sí? Entonces nuestro corazón siempre va a mandar la misma cantidad de sangre a esos órganos. En cambio, a órganos diferentes como son el músculo o el hueso, va a mandar la sangre según las necesidades del tejido, ¿sí? En la redistribución. Y la subcutánea es adecuada para fármacos solubilizados en suspensión. Lo que es también, vieron el anticonceptivo de los 3 meses. Bueno, ese es un ejemplo de subcutánea. Bueno, ahí les puse más y para que ustedes vayan leyendo y demás. Bien. Bueno, ahora ya vimos el primer paso de la farmacocinética, que es el denominado paso de absorción. Ahora vamos con el segundo, que es el proceso de distribución. El proceso de distribución me estudia el pasaje de una droga desde la circulación hacia los tejidos. Es esa flechita que en el cuadro anterior, a ver, un momento, volvemos. Vieron en el primer cuadro, para que vayamos repasando. Vieron el primer cuadro en el cual la distribución que sería me va a estudiar desde acá, desde la vía de administración, hasta que me llega al compartimiento central. ¿Vieron? Esto es lo que me estudia la distribución. La absorción fue todo este proceso para que esto pueda pasar a través de la membrana y pueda. Pero la distribución es como esto llega al compartimento central. A ver, vamos a ver en cuál estamos. Sí, son un montón de diapositivas, pero bueno, acá. Bien, bueno, el fármaco puede transportarse en el plasma en forma disuelto o como fármaco libre. Fármaco libre de ahora en más lo vamos a dar FL, unido a proteínas plasmáticas o incorporado en células. Por ejemplo, el labetalol, que es un fármaco antihipertensivo, que es un beta bloqueante, va a ir unido a células. Y siempre, chicos, esto es algo, bueno, me dicen nunca y nada, siempre ni nunca, pero existe un equilibrio dinámico entre las diferentes formas de transporte. O sea, vamos a tener predeterminado por laboratorio, porque ya se ha estudiado cuánto fármaco está unido a proteína y cuánto fármaco está libre. Factores que determinan el paso de fármacos hacia los tejidos. Primero, las características del fármaco, la unión a proteínas plasmáticas,
el flujo sanguíneo regional y las características del endotelio capilar. Factores que pueden afectar la distribución de fármacos. Ya dijimos, la liposolubilidad, la unión a tejidos, las situaciones como síndrome nefrótico, enfermedad hepática, insuficiencia renal, desnutrición, composición corporal, vascularización y tejidos. Hay ciertos lugares del cuerpo los cuales no tenemos una buena distribución de los fármacos. ¿Por qué? Porque tenemos barreras. Bien, ¿cuál es el caso fundamental? El sistema nervioso central, en el cual tenemos la barrera hematoencefálica. Hay lugares en los cuales el fármaco, ¿sí? Acuérdense el cuadrito que estudiaba esta flechita, pero tenemos acá el fármaco libre, se puede ir a diferentes drogas en los cuales se puede, los reservorios císticos que yo les dije, que cuáles eran, el músculo esquelético, el hígado, el vaso, los pulmones, los riñones, el tejido adiposo, el hueso, la piel y las proteínas plasmáticas. Bien, la distribución, vamos con la vía, digamos, oral, ¿sí? Tenemos diferentes tres fases, por decirlo así. La primera es la fase de dilución inicial en la sangre, es muy rápida, de alrededor de 1 minuto de duración, termina luego de transcurridos 2 a 3 tiempos circulatorios. Cuando da 2 o 3 veces pasa por todo el cuerpo. La fase de distribución inicial, en la cual la droga alcanza los tejidos más irrigados del organismo, como cuáles: cerebro, corazón, riñones, durante alrededor de los 15 minutos. Y la tercera fase, que es la fase de redistribución, sale de los lugares más irrigados para llegar a los lugares menos irrigados, como cuáles: la grasa, la piel, el hueso, los tendones. Tarda horas para realizarse y tiene como resultado la distribución real de las sustancias, dependiendo obviamente de las características químicas del fármaco. Bueno, estos son algunos conceptos importantes, ¿sí? Bueno, acá, perdón, me faltó esto. Vieron que yo les dije que la farmacocinética estudiaba también los efectos según tiempo y concentración. ¿Qué pasa? Con estas tres fases lo que podemos evaluar es que primero a nivel del plasma vamos a tener alta concentración, pero que a lo largo del tiempo al final va a disminuir la concentración, ¿sí? Por el contrario, va primero a llegar a las vísceras. ¿Cuáles? Las vísceras, los órganos primarios que eran corazón, riñón, cerebro. Entonces la concentración va a dar un pico, vieron, en la segunda fase de los 15 minutos, 2 o 3 circuitos circulatorios, y después va a empezar a bajar. ¿Por qué va a empezar a bajar? Porque va a empezar el proceso de redistribución a otro tipo de tejidos, que cuáles son el músculo y el tejido adiposo, que eso va a ir aumentando la cantidad, la concentración del fármaco libre a lo largo del tiempo, ¿tá? Y el tejido adiposo, que es uno de los últimos, como para que tengan una interpretación de la redistribución de los fármacos. Bien. Ahora, yo les dije que los fármacos pueden estar en el cuadrito, volvamos con el cuadrito de la imaginación, fármaco libre puede estar unido acá a esta parte, unido a proteína. Entonces, va a ser de ahora en más fármaco unido a proteína plasmática. Algunos conceptos importantes. La unión es generalmente lábil y reversible. Acuérdense que yo les dije que era reversible esta unión, por eso les puse las dos flechitas. El proceso es saturable. ¿Por qué es saturable? Porque tenemos una concentración de proteína, no tenemos ni más ni menos en nuestro cuerpo. Recuerden que solo la fracción libre puede acceder a los receptores, ser metabolizada y excretada. Por eso en la figurita teníamos fármaco libre que podía ir al sitio de acción, o podía hacer el proceso de biotransformación, metabolización y excreción, o podía ir a la reserva hística, ¿tá? Y existe el equilibrio dinámico entre fármaco libre y fracción unida a proteínas plasmáticas. Pero este equilibrio, ¿en qué quiere decir que es dinámico? Les voy a dar el ejemplo. Hay ciertos fármacos los cuales te dicen que el 90% va a estar unido a proteínas y el 10% va a ser libre. O sea, yo doy 100 miligramos de ibuprofeno. Del ibuprofeno voy a decir que el 60% va a estar unido a proteína y el 40% va a estar libre. Hacemos el efecto del primer paso, ¿sí? Hagámoslo 150.
150 de ibuprofeno. Hacemos el efecto del primer paso, se me quitan 50 y como fármaco libre me quedan 100. De esos 100, si yo les dije que el 60 era unido a proteínas y el 40 iba al sitio de acción. Cuando hablamos de este equilibrio es dinámico, en un primer momento, vamos a tener que 40 miligramos van a ser los que van a ir al sitio de acción. ¿Por qué? Porque son la parte del fármaco libre. Una vez que lleguen al sitio de acción y después se me metabolicen, el equilibrio se tiene que volver a hacer. Entonces, de ese 60 miligramos vamos a tener que, ¿cuánto es el 60? El 60% va a estar unido a proteínas y el 40% va a estar libre. Y así sucesivamente. En porcentajes es lo que va a ser equilibrado, no en concentración que dimos. Es lo que quiero que puedan entender. Espero que lo hayan cachado, ¿no? Y así sucesivamente va a ser por porcentajes. Eso ya está predeterminado en los fármacos cuando se estudian cuántos van a estar unidos a proteínas y cuántos no. Por eso también las dosis van a variar cuando las damos. Bien, albúmina es la proteína más importante con la cual tenemos más unión de los fármacos, ¿sí? Tenemos 4 gramos litro, es mayor se fija más con lo que son fármacos ácidos, como la warfarina, que es un anticoagulante, bien, y tenemos glucoproteínas alfa 1 ácida, y está fija principalmente fármacos básicos, como la lidocaína, que es un anestésico local, el propanolol y demás. Bueno, y tenemos las lipoproteínas, que su concentración va a depender según el sexo, la edad, la dieta y los procesos patológicos, y se une más que todo a bases débiles, y es una sustancia muy liposoluble. Acá, esto es lo que yo les de grado de una proteínas plasmáticas y ejemplos. Acá tenemos que estas drogas tienen un escaso unión a proteínas plasmáticas, menos del 50% de lo que es el fármaco que llega al compartimento central va a estar unido a proteínas. Tenemos fármacos como la aspirina, la heparina y el propanolol, las cuales van a tener un alto unión a proteínas de un 50 o un 90% de lo que llegue al compartimento central, ¿no? Alto, van a tener una alta unión a proteínas, lo que son la warfarina, el ibuprofeno, como les dije anteriormente, la furosemida, ¿sí? Pero bueno, acá alto es de 90 a 98, yo lo que leí anterior. Y muy alto es más del 98%, o sea que lo que vamos a tener siempre de fármaco libre es el 1% de lo que hay a nivel central, del compartimento central, la doxiciclina, el diazepam y el dicumarol. Relación fármaco libre, fármaco unido a proteína. Podemos tener alteraciones. Estas alteraciones pueden ser como un paciente que tiene hipoproteinemias, ¿sí? O que puede pasar a un paciente desnutrido. Un paciente desnutrido tiene poca concentración de proteínas, entonces no podemos tener grandes proteínas. Y si damos un fármaco el cual tiene gran unión a proteínas, vamos a tener que, como resultado, que como no se me va a poder unir, vamos a tener mayor cantidad de fármaco libre. Pero si tenemos mayor cantidad de fármaco libre, vamos a tener como resultado más efecto terapéutico. Pero recuerden que el efecto terapéutico puede ser algo contradictorio y algo no beneficioso para el cuerpo. Puede tener ya efectos adversos, como cuando uno tiene una intoxicación, cuando te pasas de la concentración máxima soportada por el cuerpo. Y después, aquí esto influye mucho para entender lo que son las interacciones farmacológicas. Bien, los fármacos que tienen un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas pueden ser desplazados por otras sustancias, aumentando la capacidad de fármacos libres, porque aquí está lo que cuando se compiten, ¿sí? Cuando damos dos fármacos que se unen, los dos tienen alta unión a proteína, a la misma proteína, en este caso la albúmina, van a competir. Cuando generan ese proceso de competición, si teníamos ya dando antes un fármaco, ¿sí? No sé, la warfarina, que es un anticoagulante, y decimos que el 90% está unido a proteínas y le damos otro, por ejemplo, un diazepam, porque está excitado el paciente,
¿qué va a hacer? El diazepam le va a ganar. Entonces me va a correr la warfarina, pero la warfarina, si tenemos más fármaco libre, más efecto terapéutico, entonces más anticoagulante. ¿Qué quiere decir? Que este paciente va caminando, se choca, se pega sin querer en la puerta y se puede generar una hemorragia. ¿Por qué? Porque tenemos más fármaco libre que hace un cambio, una drogación, una alteración. Eso es como para que lo tengan. Bueno, más ejemplos que tenemos. Stop. Hasta aquí esta clase para que me entiendan un poquito, ¿sí? Y vamos a hacer un poco el resumen de lo que vamos con mi cuadrito preferido. Como resultado, chicos, de lo que hemos visto hasta ahora, vimos la liberación por los excipientes, los procesos de absorción, de lo importante que influye el pH, el pKa, la fórmula de Henderson-Hasselbalch para poder hacer la interpretación. Recuerden la ley de Fick, que no solo influye el pH, el pKa, sino también va a influir el área, el grado de permeabilidad y el espesor. Bien, después el proceso de distribución, ¿qué era? Era lo que vimos y fuimos reiteradamente diciendo: el fármaco libre, el fármaco unido a proteína plasmática, que siempre va a ser un estado de equilibrio según las características del fármaco, que el fármaco libre es el que puede ir al sitio de acción y me puede generar una acción deseada o no deseada, eso ya va a depender. También ese fármaco libre es el que tiene la capacidad de ir a los reservorios císticos, resuelven los procesos de distribución, de redistribución, en los cuales le hacía el cuadrito, que era la concentración plasmática en función del tiempo en los diferentes tipos de tejido, lo que eran los órganos primarios, los secundarios, en los cuales el músculo, el tejido adiposo, cómo iba cambiando a lo largo del tiempo, que a mayor tiempo, más concentración en los tejidos de depósito, ¿sí? Y después, como ese fármaco libre, si va a pasar el proceso de metabolización, es un proceso irreversible y cuando se metaboliza se elimina. ¿Estamos? Como un resumito de lo que vimos mayormente. Agarren el libro, lean, tengan paciencia, es lindo, pero hay que tenerle paciencia. Bien, después, para que no se haga tan pesada, les voy a subir la otra parte de la clase.